que todas las dos anteriores. Así que resumiendo, nuestro Sol tiene un núcleo en el cual se genera la energía, donde está la mayor parte de su materia. Esta energía se va saliendo hacia el exterior, hacia la fotosfera, que es lo que vemos, y después está la cromosfera y la corona. Así estaría conformado lo que es nuestra estrella. En la fotosfera, que es la parte que nosotros vemos, vamos a poder distinguir a veces no, por lo que son manchas solares, regiones activas, zonas oscuras, fulguraciones. Todos estos efectos son debidos al campo magnético del Sol. El Sol tiene un campo magnético extremadamente fuerte. Este campo magnético, en ocasiones, pues sale a la superficie. Cuando sale a la superficie y las vemos de cara, este campo magnético es lo que conforma las manchas solares, como estas que tenemos aquí. Una mancha solar está formada por una umbra y una penumbra. Lo tenéis aquí. La penumbra es la parte más oscura y la umbra es como una aureola que tiene la mancha solar. Las vemos de un color más oscuro simplemente por contraste con la fotosfera, pero como veis no son zonas que sean frías, son zonas bastante calientes. Lo que pasa es que como la fotosfera está aún más caliente, por eso la vemos con un color bastante más oscurecido. Las manchas, pues las hay de distintos tipos. Suelen aparecer en el ecuador del Sol. Pueden ser más grandes, más pequeñas, suelen durar meses, semanas, incluso hay algunas muy fulgurantes que duran días. Y se van moviendo a través del ecuador. Bueno, esto supuestamente está en movimiento, pero no se mueve. Pero se van moviendo a través con el Sol, que se van rotando junto con el Sol. Este ciclo de actividad del Sol, de la actividad magnética, dura 11 años. Es decir, el Sol empieza a tener actividad magnética, empiezan a aparecer un montón de manchas, fulguraciones, regiones activas, regiones oscuras, llega a un máximo en el que hay un montón y luego va decreciendo. Esto lleva siendo así desde que hay registros de manchas solares desde el año 1600. Desde el año 1600 este ciclo de actividad del Sol de 11 años es continuo, salvo en este periodo de aquí que no hubo actividad solar, que se conoce como el mínimo de Maunder. En estos periodos de años, que tenía que haber habido ciclos de actividad de 11 años, no hubo absolutamente ningún tipo de actividad solar registrada. ¿Qué ocurrió en este momento en la Tierra? El ciclo de actividad del Sol, evidentemente cuando el Sol está más activo, genera más energía, entonces hace que la Tierra la reciba más energía y esté más caliente. Cuando el Sol no está tan activo, hace que la Tierra reciba menos energía y está más fría. Durante este periodo del mínimo de Maunder, que no hubo ningún tipo de actividad magnética, el Sol generó muy poca energía. Eso se conoce como una pequeña glaciación que hubo en la Tierra. ¿Qué sucedió? Pues que a lo mejor ríos como el Támesis se congelaron. Evidentemente la gente pudo seguir viviendo, no mató a gente por esta causa, pero sí que se conoce como un periodo de la historia en el que las temperaturas bajaron más de lo normal, más de lo que deberían. Y coincide con este mínimo, en el que no hubo ningún tipo de actividad magnética. Actualmente nos encontramos en el ciclo solar 24. Como veis aquí, los años, estamos empezando a descender de ese ciclo de actividad solar. Es decir, hace unos años atrás, pues el Sol estaba más activo, con lo cual si hubiéramos podido ver el Sol hubiéramos visto que había muchas más manchas, fulguraciones, todo tipo de actividad, y ahora estamos saliendo del mínimo, con lo cual ese efecto va a decrecer, con lo cual vamos a entrar en un ciclo en el que el Sol va a estar menos caliente que unos años atrás. Vamos a ver un poco qué son las protuberancias, ya que son bastante espectaculares. Las protuberancias son campo magnético que sale fuera del disco solar. Lo vemos en el borde del disco, son líneas de campo magnético que salen fuera del disco solar, y esta salida son arcos, como lo podéis ver, son arcos porque los campos magnéticos tienen un polo positivo y uno negativo que generan este arco, y al salir fuera del disco solar, por decirlo de alguna forma, arrastran flujo de partículas, y por eso es que lo podemos ver. Todo esto son flujos de partículas que van siguiendo las líneas del campo magnético de nuestro Sol. Aquí tenéis una comparativa de lo que sería el tamaño de nuestra Tierra con las fulguraciones y el disco solar. A veces puede suceder que estas fulguraciones que salen fuera del disco solar se rompan. Si se rompen, hace que mucha materia cargada, partículas cargadas con bastante energía, salgan expulsadas del Sol a gran velocidad y pueden llegar incluso a la Tierra. Se pueden llegar a la Tierra o más partes más lejanas del sistema solar. Si estas partículas llegan a la Tierra, en nosotros en principio no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro campo magnético,
todo esto que tenemos aquí, que nos protege. El campo magnético nuestro tiene varias funciones y una de ellas hace que todas estas partículas que llegan del Sol, bien de las fulguraciones o bien de la capa más externa de nuestro Sol, que es el viento solar, no abresen la Tierra. Este campo magnético tiene líneas de campo, como la estamos viendo aquí, y hacen que las partículas que llegan del Sol reboten y se vayan. Estas partículas, sin embargo, hay veces que entran en nuestra Tierra por los polos, siguiendo las líneas de flujo del campo magnético. Cuando esto ocurre, se generan lo que son las auroras boreales. Es por esto que las auroras se suelen generar solo en los polos de la Tierra. Es muy raro ver una aurora en el Ecuador. ¿Por qué? Porque son las partículas del Sol, normalmente del viento solar, que siguiendo las líneas del flujo de campo magnético de nuestra Tierra, se cuelan por los polos de nuestra Tierra. Estas auroras... Bueno, esas partículas que está diciendo el Sol que generan las auroras no son perjudiciales para las personas. Simplemente hacen que las partículas de Sol entren en nuestra atmósfera, interaccionan con ella y hace, como vemos aquí, que la atmósfera pues adquiera estos colores. Yo no he visto ninguna, pero la gente que las ha visto dice que son bastante espectaculares de ver, pero no representan ningún perjuicio para las personas. Bueno, pues del Sol más o menos esto es lo que os quería contar. Si luego tenéis alguna pregunta no hay ningún problema. Ahora os voy a contar un poquillo cómo se hacen las observaciones del Sol. Importante es lo que pone aquí, no mirar al Sol directamente nunca. Tampoco mirarlo directamente a través de ningún cacharro tipo telescopio, prismáticos, etcétera, etcétera. Lo único que podéis hacer si miráis al Sol o directamente o a través de un telescopio, unos prismáticos, es abrasaros la retina y quedaros ciego en cuestión de segundos. Es mucha la energía que recibimos del Sol y si esa energía la concentras totalmente toda en tu ojo, pues te la abrasas. Hace el efecto básicamente de una lupa. Entonces, ¿cómo lo podemos observar de forma segura? Porque el Sol se puede observar. Bueno, el método más seguro para observarlo es el método de proyección. Es decir, tú puedes coger un telescopio, apuntarle al Sol, poner una hoja detrás, un binocular, como viene aquí, para focalizar, poner una hoja detrás hasta que puedas ver el disco solar completo. De esta forma estamos completamente seguros de que nuestro ojo no está ni relativamente cerca al telescopio ni al aparato que estamos apuntando al Sol y lo podemos ver de una forma segura. Aquí sería pues un ejemplo de verle por proyección nuestro Sol y aquí otro con prismáticos. También hay filtros especiales que nos permiten observar nuestro Sol. Está el MIRAR, es una lámina de poliéster que tiene más o menos este aspecto y que deja pasar muy poca cantidad de la energía o de la luz que recibe. Entonces, si nosotros colocamos esta lámina delante de la apertura del telescopio, podemos poner en el telescopio después un ocular y poner el ojo con toda confianza de que no nos va a pasar nada. Otro filtro que va para observar el Sol, de los más conocidos y de los que están al alcance de cualquiera, es el H-alfa. El H-alfa solo deja pasar la luz en torno a frecuencias de la longitud alfa del hidrógeno, en algunas frecuencias solo. Entonces, con este filtro, además con este filtro el Sol le vemos de color rojo, es bastante espectacular. Vemos también la fotosfera solar y podemos también, colocándole delante de la apertura del telescopio, antes de que le llegue la luz del Sol, podemos estar seguros de poner el ojo detrás del ocular sin que nos pase nada y nos queme la retina. Y esto es lo que quería contaros. Aquí había otro vídeo, pero me da que no... Si tenéis alguna pregunta o algo. Con un aplauso, ¿no? Sí. Pues mientras prepara los vídeos, yo voy a repartir unas papeletas gratis, si habéis preguntado antes si vale dinero, y es para que entréis un sorteo de una camiseta como la que llevamos nosotros, ¿vale? Y también de libros que nos han regalado servicios. Lo que veis pasando papeletas. Sí, sí. Toma una papeleta. Mira, que ahí viene en la hay una camiseta. papeleta. Ahí está una papeleta. Para que consigas la camiseta. ¿Tienes papeleta? También un anuncio importante. Mañana, creo que todos lo sabéis, mañana juega el Atleti. Entonces, mañana, en lugar de las 7:30, vamos a empezar a las 7. ¿Vale? Así que vamos a... Hoy hemos ido un poquillo apurados de tiempo, intentaremos mejorar. ¿Sí? Ya están atendiendo. No, por favor.
campo magnético que terrestre, que pues, bueno, el campo magnético, las líneas de flujo de campo magnético terrestre, que eso representaría el viento solar, que va enviando partículas a la Tierra, y ahora se generan lo que son las auroras en el centro de, bueno, en el polo de la Tierra. Gracias, Rosa. Como no tenemos mucho tiempo para más, vamos a pasar al siguiente ponente. Viene desde la Universidad de Castilla-La Mancha, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, del Departamento de Química Analítica, y bueno, qué decir, ¿no? 23 años dando divulgación y moviéndose por el panorama nacional, internacional, dando, lo pongo por aquí la presentación, a ver si puedo. Sí. Sí, ya cambiando. El ingeniero. Y nada, hoy nos va a hablar sobre la luz fría, ¿vale? A ver, así que a ver qué nos cuenta José Antonio. Y soy director del grupo de investigación Color. El nombre de Color procede de las dos líneas de investigación fundamentales que lleva a cabo nuestro grupo. Por una parte, la divulgación de la química y, por otra parte, la investigación en luminiscencia y óptica. Quiero agradecer a Antonio Rodríguez que haya contado con nosotros. Realmente nosotros somos un grupo, yo solo soy el portavoz y espero hacerlo bien en nombre de mi compañero. Y vamos a hablar sobre luz fría. La luz fría procede de un término que Aristóteles acuñó cuando vio seres bioluminiscentes, pero en general se suele aplicar a la fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia. Como solo tenemos media hora y ya he perdido 5 minutos con la tecnología, pues voy a intentar ir un poco más rápido de lo que tenía pensado, y además no podemos incluir la quimioluminiscencia. Bien, nosotros yo llevo 34 años trabajando en luminiscencia molecular. Hemos ido, obviamente, modificando. Aquí, por ejemplo, es como nosotros vemos, y no se asusten que esto cambia luego, la determinación de carbaril en suelo lácteo, que es un capítulo de la tesis de mi querido amigo, el doctor Paco Martín Alfonso, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde Alcázar para ver esta conferencia. Miren ustedes, esta es la leche vista desde el punto de vista de la fluorescencia, que no tiene nada que ver. Innovamos y hacemos cositas que no es precisamente este el foro donde les voy a contar, afortunadamente para ustedes, en qué consiste la espectroscopía o espectrometría, porque hay algún químico físico, de fluorescencia molecular. Se trata de transiciones moleculares y como tenemos aquí, pues vemos que se absorbe energía y luego se devuelve. Bien, esto pues así en clase, en los másteres y estas cosas pues queda muy bonito, pero quizá a la hora de trabajar nosotros pues debamos explicarlo de ahora, vale, gracias. Miren, como les decía, como digo, vamos a suponer que tenemos un electrón que es posiblemente más conocido que el electrón ese que salía antes, y que va a ser Barr-Simpson. Barr-Simpson lo vamos a considerar como un electrón fluorescente
De manera que vamos a ver cómo inicialmente está en su estado relajado. Vamos a encender la luz, un fleso que aparece por aquí, y se va a excitar. ¿Cómo se va a excitar? Pues emitiendo radiación, que es la fluorescencia. Y por último bajará al estado fundamental relajándose de nuevo. Miren ustedes, aquí tenemos a Bart Simpson, que está totalmente relajado. Estos son los estados electrónicos y vamos a comenzar tomándonos una copita, ¿eh? Para eso lo que vamos a hacer es servirnos un refresquito, y les animo a todos ustedes que con este calor, y vamos a tomarnos una tónica, pero esta tónica está excesivamente gasificada, tiene muchísimo gas, con lo cual vamos a tener que agitar un poco para eliminar este gas. Por otra parte, aunque no tengo las pinzas, está calentorra del ambientazo que hay aquí, con lo cual vamos a añadirle un poco de hielo a la tónica, y podremos tomar la tónica como un refresco realmente exquisito. Pero claro, a palo seco hasta ahora pues parece que no pega, ¿eh? Entonces pues nos tomaremos un aperitivo, ¿eh? A ver, ¿eh? Si nosotros somos capaces, ¿no? Tomarnos un aperitivo. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que aquí ha ocurrido la quinina, que tiene la tónica, pues se excita en el ultravioleta a 350 nanómetros y devuelve otra luz. Es decir, ¿en qué consiste realmente la fluorescencia y la fosforescencia? En que se toma una luz y se nos devuelve otra. ¿Por qué vemos la tónica nosotros incolora? Porque absorben el ultravioleta. ¿Y por qué la estamos viendo ahora brillar cuando iluminamos con el ultravioleta? Porque emite a 450 nanómetros, por lo cual nosotros la vemos perfectamente. Pero también, si ustedes se han fijado, pues mi camisa brilla también, luego al final, si usted es tan amable, joven. Mi camisa, bueno, si quiere intervenir, no sé, la organización tiene preparado para el final. Mi camisa, como ven ustedes, brilla con la luz ultravioleta. La ven, creo yo, ¿no? ¿A qué es debido este brillo? Pues este brillo es debido a que antiguamente se utilizaba azulete, azulino, para blanquear la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa antiguamente estaba hecho de fibras naturales, como tanto le gusta a la gente decir, como si lo natural fuera todo bueno, y eran de cierta tonalidad amarillenta, por ejemplo la lana. De manera que, como el color complementario es el azul más el amarillo, pues da blanco. Actualmente se utilizan blanqueadores, se utilizan blanqueadores que se llaman blanqueadores ópticos, y no son ni más ni menos que compuestos fluorescentes. Miren ustedes, si yo apago la luz, ven ustedes, esto es
una pastilla de Ariel. ¿Ven ustedes? El Ariel este 3 en 1 brilla perfectamente. ¿Qué ocurre si nosotros la observamos sobre luz ultravioleta? Miren ustedes la diferencia. Es decir, el blanco que se obtiene mediante la iluminación con luz ultravioleta es debido a estos blanqueadores ópticos de los detergentes. ¿De acuerdo? Bien, recuerden ustedes que el anuncio de Ariel dice limpia, quita manchas e ilumina. El término iluminación del Ariel a lo que hace referencia es a este tipo de blanqueadores luminiscentes. Bueno, ese es el anuncio. Y otras aplicaciones muy importantes de la fluorescencia son las aplicaciones forenses. Todos hemos visto en alguna ocasión cómo en las series del CSI y similares pues utilizan una luz que ellos llaman luz forense, que fundamentalmente emite a 365 nanómetros. 365 nanómetros es el máximo de emisión, perdón, es uno de los máximos de emisión, una línea de emisión del mercurio. Actualmente existen diodos, el diodo de más baja longitud de onda es el diodo de 365 nanómetros. Miren ustedes, esta es la luz forense. No sé si usted ve su bolso o el de, y bueno, yo creo que tiene, mire qué camisa más chula tiene ese señor. Eso, bueno, a tanto, bueno, sí, incluso llega aquel señor que está sentado sobre la mesa de billar. Sí, mírese su camisa. Bien, pero no solo estas aplicaciones forenses son importantes. Como hasta ahora estamos viendo, decía Ramón de Campoamor, por si acaso alguno está escaso de cultura, poeta español del siglo XIX, decía: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ahora ya nosotros podemos incluso completar, líbreme Dios por el señor decano de letras, el doctor Félix Pillet, que nos atrevamos los químicos a completar la estrofa y decimos: y de la luz con que se ilumina. O sea, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, desaparece el punto, aparece la coma, y de la luz con que se ilumina. Bueno, la fosforescencia, nosotros en forense pues no solo utilizamos la fluorescencia para ver algún tipo de residuo, sino que también se utiliza la fluorescencia para marcar documentos oficiales. Miren ustedes, aquí ven ustedes que tenemos un pasaporte, se ve, chicas, perdón, de España. Miren, ¿qué pasa si nosotros lo observamos bajo luz ultravioleta? Ven ustedes, visible ultravioleta. Están marcados estos documentos oficiales para que sea más difícil su falsificación. Miren ustedes, esta es la página, la primera página, y si la observamos, pero no solo son los pasaportes, sino también tenemos los billetes. Aquí tenemos el billete más alto que podemos utilizar los pobres de los funcionarios, no nos llega para más. Si alguien tiene alguno de 500, me lo presta o me lo da mejor y le hago la experiencia. Miren ustedes, este es un billete, espero que de curso legal, de 10 euros, observado con luz visible. ¿Qué pasa bajo la luz ultravioleta? Miren ustedes, se ve, ¿no? La fluorescencia, lo pongo abajo, esa es la fluorescencia. Pero no solo estos documentos
oficiales. Este es de 5 euros, ya digo que más de 10 no pasamos. Este es el de 5 euros. Lo ven ustedes, ¿no? Bien. También, por ejemplo, la lotería, desde luego esta, ¿no? Que como si toca tiene mucho valor, está trazada fluorimétricamente. Un décimo de lotería normal, con luz visible, con luz ultravioleta. Y también documentos tales como los documentos nacionales de identidad. Miren ustedes, aquí tenemos un documento nacional de identidad de lo más antiguo. Se aprecia perfectamente con la luz visible, sin embargo, con la luz ultravioleta vemos que aparece trazado. El ingeniero Tony, por favor. Ha ido evolucionando el marcaje de los documentos nacionales de identidad, ha ido evolucionando. Este es otro documento posterior y miren ustedes, lo pasamos a la luz ultravioleta y vemos cómo aparece marcado fluorimétricamente. Y el último modelo de carnet de identidad, además este está estrenado, si lo encuentro, sí, y agradezco a Pilar su presencia y a su hijo, ella sabe por qué. Y miren ustedes, este es el último modelo, además está recién estrenadito, me lo hice ayer. Este es el último modelo. Miren ustedes cómo ahora, ven ustedes cómo se ve el amarillo y el rojo. Bueno, la mano de la cara aquí de uno, así me queda más bonito, y miren ustedes por la parte de atrás cómo está con la bandera de España trazado fluorimétricamente. Bueno, también el carnet de conducir, pero bueno, como vamos un poquillo escasos de tiempo, pues no voy a insistir mucho. Tenemos también aplicaciones de la fluorescencia a la vida cotidiana, como por ejemplo cuando nosotros nos ponemos para seguridad los chalecos. Perdón. Se ve, ¿no? No hace falta un pie. Yo creo que se ve bastante bien. Los chalecos, si se ilumina con luz ultravioleta, pues se ve perfecto. Pero nosotros vemos también en algunas ocasiones que hay algunos elementos que cuando se apaga la luz siguen brillando, y son las típicas señales de seguridad. Miren ustedes, si nosotros nos fijamos aquí, vemos que tenemos dos señales de seguridad, aunque realmente solo una es una señal de seguridad. ¿Por qué? Porque miren ustedes, yo apago la luz y una de ellas, apago la luz y solo una de ellas sigue brillando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque este es otro proceso, este es el proceso de la fosforescencia. Miren ustedes, hemos visto la tónica. La tónica, mientras le da la luz, está emitiendo. Apaga la luz, deja de emitir. Eso es fluorescencia. La fosforescencia es un proceso muchísimo más lento, de manera que cuando yo apago la luz, sigue emitiendo. Miren ustedes la falsa señal de alerta, que es la de abajo, y la verdadera, que es la de arriba. La de abajo es fluorescente y la de arriba es fosforescente. Por eso este tipo de compuestos fosforescentes se ponen en la señal de seguridad. ¿Por qué? Porque se va la luz y sigue emitiendo. Si nosotros pusiéramos esta falsa, se va la luz y ya no sabemos por dónde tenemos que salir. ¿De acuerdo?
Bien. Vamos a continuar con la fluorescencia. Bien. Hace un calor. La fosforescencia, como digo, es un proceso bastante más lento, y me van a permitir uy, perdón, que tiene los carneitos. El micrófono. Ah, el micrófono. Perdón. Vaya, es que con tanta luz. La fosforescencia, como decía, es un proceso bastante más lento. Si nosotros vemos el proceso espectroscópico, que no lo vamos a ver, solo por ahí, tenía preparado a Lisa Simpson una electrona, como diría en el ambiente no académico, y bueno, después de excitarse, pues volvería a su estado fundamental, a estar totalmente relajada como está ahí. La fosforescencia es tan importante que decía Tagore, y la ECA en negro, pero bueno, un filósofo y escritor indio también por si acaso, decía: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Fíjense cómo uno, cuando piensa en la verdadera amistad, no puede dejar de ser fosforescente, que no fluorescente. Para terminar, y estoy dentro de tiempo, Antonio, vamos a hacer un cóctel gracias. Vamos a hacer un cóctel rosa, o al menos vamos a intentarlo, a ver qué es lo que ocurre. Miren ustedes, para hacer un cóctel, pues lógicamente necesitamos habitualmente pues una bebida incolora y le vamos vamos a ver si hay suerte, hombre, a la primera. Y como no, le vamos a añadir azúcar, glucosa, porque un cóctel que no esté dulce, pues en fin, parece como que no pega. Lógicamente, para que el azúcar se disuelva hay que agitar un poco, todos lo sabemos, incluso cuando nos tomamos el café, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros echamos el azúcar, cada vez menos porque se echa ahora otro tipo de compuestos con menos calorías, y hay que agitarlo, agitamos con la cuchara, ¿de acuerdo? Pero claro, dirán ustedes, pues demasiado soso nos ha quedado esto, ¿no? Pues vamos a intentar apagar la luz, que eso ya es una odisea, hombre, y vamos a añadir un compuesto coloreado.
Miren ustedes, ¿qué ocurre si yo añado un compuesto coloreado? Pues ven ustedes que efectivamente tenemos... ¡Ay! Los ojitos, eso. Y efectivamente, a ver, teníamos un cóctel coloreado. Vale. Parece ser que no solo la electrónica y la informática nos falla, sino que para terminar nos va a fallar la química. ¿Recuerdan ustedes que cuando he titulado el cóctel rosa, rosa estaba entre interrogaciones? ¿Alguien lo recuerda? Sí. ¿Por qué? Porque realmente para que un cóctel sea bueno hay que agitarlo. Si lo tenemos aquí y yo lo agito, pues ven ustedes, ¿no lo ven? Ahora sí lo ven. Ven ustedes cómo se vuelve a poner rosa. Es decir, si yo agito el cóctel, hombre, mucho salero no tengo, pero bueno, ven ustedes aquí cómo perfectamente el cóctel tiene color de rosa. Si nosotros lo mantenemos así, pues se nos va a decolorar. Esto es un proceso de oxidación de la glucosa por el oxígeno disuelto en el agua. ¿Ven ustedes? Ya ha desaparecido otra vez la fluorescencia, pero no hay ningún problema, para eso está la coctelera. Fíjense cómo mira fijamente el búho al cóctel, bueno, Tiene hambre. pues si ustedes se fijan, el cóctel es de color prácticamente incoloro y cuando se agita se pone violeta. Bien, dentro del tiempo bueno, tenía ahí las instrucciones por si acaso no me salía y simplemente, bueno, con esto terminamos y queremos darle las gracias a todos ustedes por su presencia y siento haber tenido esos problemas de... Productos químicos, tenemos mucho cuidado de no hacer daño. Es la ignorancia, y perdónenme, lo siento, es la ignorancia la que nos hace temer de todo y sobre todo la pseudociencia. Nosotros nos creemos lo que nos dicen en televisión personas sin ninguna formación científica y sin embargo a los científicos famosos, no yo precisamente, pero a los científicos nunca se les invita a tertulia. En fin, como no quiero robar más tiempo, pero vamos, yo creo que